todos ustedes. Bienvenidos, ¿verdad?, a nuestro servicio virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes, ya que hoy estamos dando inicio a otra etapa que ya, pues, ¿verdad?, vienen buenas noticias para la iglesia. Así que qué gusto poder estar compartiendo con ustedes. Quiero dar saludos a nuestros hermanos de México, saludos allá a Honduras, a Guatemala, Nicaragua, todos nuestros hermanos en otros países, a cada uno de los que nos escuchan en este momento en sus hogares. Así que, mis amados hermanos, estamos en nuestro servicio virtual y yo quiero que ahí donde estén pueden estar opinando, pueden estar poniendo una manita para darle aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno de la adoración y de toda la alabanza, el único digno a quien tú y yo podamos doblar nuestras rodillas, ¿verdad?, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el único, Él es la luz del mundo, Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Él es el todo para nosotros. Mis amados hermanos, hoy en esta hermosa tarde yo quiero compartir con ustedes un mensaje que estudiándolo y preparaba mi vida, preparaba mi espíritu, viendo los tiempos en que estamos viviendo. Y Dios me traía esta palabra de estar preparados para su venida. Voy a repetir esto. Debemos estar preparados para su venida, mis amados hermanos. Cristo viene pronto por su iglesia. Dios viene pronto por su pueblo. Así que tú que me estás viendo, ahí que me estás escuchando, te quiero decir a ti, ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Tu familia está preparada? ¿La has preparado para que estén esperando la segunda venida de Cristo? Pues yo te quiero decir, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de los tesalonicenses y estaban tan enseñados para esperar esa segunda venida de Cristo, pero el apóstol Pablo escribe una carta para exhortarlos a que estén listos, porque hubo un momento de desánimo, hubo un momento que tal vez lo aplicáramos al tiempo de hoy. Muchos han desanimado, han bajado la guardia, muchos se han desesperado, muchos piensan que el tiempo se ha tardado ya, pero quiero decirte que Cristo viene pronto por su iglesia. Así que la preparación que tú y yo debemos de tener es cada día, cada mañana que nos levantamos. Su palabra dice que son nuevas sus misericordias, así que cada día debemos de estar preparados, tú y yo, para esperar su venida, porque no sabemos la hora ni el día en que vaya a venir nuestro Señor. Y yo voy a ir a la palabra del Señor. El tema es preparados para su venida. El texto, voy a usar un mensaje textual. Voy a referirme al versículo 21 de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo 21, y el texto dice así: examinadlo todo y retened lo bueno. Miren, mis amados hermanos, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué me tratará de decir? ¿Verdad? Tengo que examinar todo lo que viene a mi vida y aprender a distinguir y aprender a desechar lo que es malo, ¿verdad? Retengo lo que es bueno, pero tengo que discernirlo y saber qué es lo malo y sacarlo, ¿verdad? Para que no interfiera en la relación que yo tengo con Dios, en lo que yo estoy preparado para su venida. Esta carta, quiero darte algunos puntos importantes, la escribió el apóstol Pablo, involucrado Silvano y Timoteo, ¿verdad? Fue escrita en el año 51 después de Cristo. Y me gusta esto porque muchos preguntaremos, ¿a quién se le habló esto? ¿A quién fue que le dijo el apóstol Pablo retener lo bueno y desechar lo malo? ¿A quién? Pues fue a los tesalonicenses. Pablo escribió a los creyentes de la iglesia en Tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero. Recuerden que por medio de los disturbios y las oposiciones le obligaron a dejarlo antes del tiempo que él hubiera deseado estar con ellos. Pero sin embargo, al enterarse de su progreso, decidió escribirles para elogiar su crecimiento en el Señor e instarlos a corregir algunos malentendidos. Recuerden que Pablo envía a Timoteo
Y él viene con buenas noticias. Y esto lo motiva al apóstol Pablo y le envía esta carta para animarlos, para motivarlos, pero también para exhortarlos. Recuerden que esta carta es una carta doctrinal de conducta. Había algunos puntos de conducta que los de Tesalónica necesitaban escuchar. Ahora quiero decirte esto: cuando hablamos de retener lo bueno y desechar lo malo, no es que todo por mi propia opinión o por lo que yo pienso, por lo que creo, o todo va a ser malo o todo es bueno. No, escuche esto, mi amado hermano, lo vamos a aplicar al tiempo de hoy. En estos tiempos tú y yo estamos escuchando muchos mensajes a través de videos, a través de muchos predicadores. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Será que todo lo que tú y yo estamos escuchando está edificando nuestra vida? Toda esa palabra, esa información que está viniendo a nuestra mente es la que nos está ayudando para estar preparados para cuando Cristo venga. Es aquí donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. ¿Por qué? Porque para poder distinguir lo bueno y lo malo, debía de haber una buena comunicación con Dios. Escudriñar bien las escrituras, y cuando escudriñamos la escritura, entonces nos damos cuenta si la palabra que estamos recibiendo viene conforme a la voluntad de Dios, si el mensaje que está llegando a mi vida es de parte de Dios. Porque recuerden que en aquel tiempo había tantas cosas. De hecho, se habla en la época de Gallo y de Diótrefes, que había este personaje. Diótrefes venía confundiendo la iglesia, maltrataba a la iglesia. Y entonces, ¿qué sucedía? Que estaba dividiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? No podían convivir con otros, no podían hacer esto y el otro. Entonces, pero qué bueno es cuando nosotros aprendemos a escudriñar la palabra, viene el mensaje, la llevamos a la Biblia y nos damos cuenta: esto es bueno, lo retengo, lo vivo y lo pongo en práctica. Pero si ese mensaje no está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, pues lo hago a un lado, porque yo lo que debo estar pensando es que debo estar preparado para la venida de mi Señor, y debo estar alimentado de la palabra viva y eficaz. Amén. Así que, mis amados hermanos, esta carta fue escrita desde Corinto. Quiero decirles que ahí le escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay un trasfondo en este libro, porque cuando va dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, que ya hablamos, ¿verdad? Y era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo habló todo esto al pueblo de Tesalónica. Ellos conocían bien esto, conocían al Cristo que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que nos redimió a través de su sangre preciosa, que murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día, y que había una palabra de fe y de esperanza, que volvería por su iglesia. Esto lo sabían muy bien los de Tesalónica, así como hoy tú y yo sabemos muy bien que en la cruz del Calvario tú y yo fuimos perdonados, lavados por su sangre, redimidos y reconciliados con nuestro Padre Celestial, y que Él dijo que pronto vendría por nosotros, por ti y por mí, y que todo ojo lo vería, dice la palabra. Y tú y yo estamos igualmente, ¿verdad?, esperando esa segunda venida. Pero ¿estamos preparados para esa venida? ¿Cómo estás? ¿Te has examinado? ¿Has escudriñado tu vida? ¿Te has detenido por un momento y has meditado en tus caminos? ¿Estás listo? Si Cristo viene hoy, ¿estás preparado para irte con nuestro amado, nuestro Señor y Salvador? Yo te quiero motivar en esta tarde que es tiempo de estar preparados. Y vamos a ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Y quiero usar el contexto bíblico. El contexto bíblico de donde está: retened lo bueno y desechad lo malo. Si usted va a los versículos anteriores y vemos en esta parte de la escritura que es una exhortación, y yo quiero venirme, ¿verdad?, a lo que es el versículo 16, dice: y porque el Señor mismo con voz de mando, dice en la palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo habla el apóstol Pablo en algunos versículos de su contexto, pero yo quiero ir ahora adelante, me voy a ir hasta el versículo 15, ¿verdad? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pero aquí quiero ir a mi primer punto. El apóstol Pablo dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, quiero ir a este primer punto. ¿Por qué? Porque el contexto bíblico de esto, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los tesalonicenses y le dice que para estar preparados con el Señor, estad siempre gozosos. No solo gozarse en las cosas felices, sino también en las penas. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Así que, mis amados hermanos, estad siempre gozosos. Si yo estoy preparado para la venida de mi Señor, yo debo estar siempre con gozo, no por lo que esté pasando afuera, no por las bendiciones que reciba, no por lo bueno que me esté yendo o por lo malo que no me esté yendo bien, voy a estar triste. No, yo siempre debo estar gozoso, ¿verdad? Porque las circunstancias pueden cambiar, pero mi Dios no cambia. Él dijo que vendrá por su iglesia y vendrá por su iglesia. Así que también dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Debemos estar orando. No solamente debemos estar gozosos, sino orando sin cesar. Los cristianos debemos estar orando continuamente. No podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y doblar nuestras manos sin cesar. Alguien podría decir eso: pero pastor, todo el día voy a estar con los ojos cerrados, hincados, ¿y qué voy a hacer? No, mis amados hermanos, yo cuando le estamos hablando en este término es que nosotros vamos a estar en comunicación constantemente con Dios. En cada momento y en cada tiempo debemos estar, ¿verdad?, orando. Y para orar quiero darte algunos puntitos bien interesantes. Dice la palabra en Mateo 6:6, si podemos ver que dice, pero hay mucho que lo podemos malinterpretar, pero escuche esto. En Mateo 6:6 dice que entrad a tu aposento y en lo secreto orad a vuestro Padre, y el que nos ve en lo secreto nos va a exhibir públicamente. Pero escucha esto, mi amado hermano. El orar, hay muchos puntos valiosos o implicaciones de este orden para poder estar en comunicación con Dios. Yo no necesito usar un altavoz cada momento para que sepan que estoy orando. Segundo, yo no necesito estar solo hincado para que sepan que estoy orando. Yo puedo estar de pie, puedo estar en mi mente con mis ojos cerrados o mis ojos abiertos, pero mis pensamientos estar conectados con mi Señor, mi corazón estar conectado con mi Señor. En el carro posiblemente voy acompañado de muchas personas, pero yo voy en comunicación con Dios. Tomo un momento, puedo cerrar mis ojos, o no es necesario que yo tenga levantadas mis manos todo el día para que sepan que estoy orando. No, cada momento, cada tiempo, cada oportunidad yo debo estar conectado con mi Señor. La postura de la oración no es de tanta importancia. Lo importante es que el cristiano esté conectado con Dios en todo momento y en todo tiempo, en acciones, en todo lo que hacemos. El tiempo determinado para la oración tampoco es importante. No es necesario que yo pase 4, 5, 6 horas orando, cuando yo puedo hacer muchas cosas y al mismo tiempo estar conectado con mi Señor. Eso es lo importante. Así que los consejos que Pablo le dice: estén siempre gozosos. Si estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, no lo esperemos con tristeza, mis amados hermanos. Esperémoslo con gozo y con alegría. Que cada mañana que aparezca el sol, nos levantemos con gozo y alegría. Vivamos esa vida conforme a la voluntad de Dios, esperándolo, porque la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día,
vendría como ladrón de medianoche, le dice a los de Tesalónica. Así que prepárense, le dice, porque el ladrón no avisa cuándo llegará. Pero nuestro Señor así no nos dice, nadie sabe la hora, pero nosotros debemos estar preparados. Amén. Así que también dice, dad gracias en todo. No solamente vamos a estar siempre gozosos, debemos estar en comunicación orando todo el día, pero ¿sabe qué? Dar gracias en todo. No damos gracias por todo. No es por todo, es en todo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque reconocemos la soberanía de la mano de Dios que está en control. No en fe ciega o casualidad. ¿Verdad? Spurgeon, el gran evangelista Spurgeon dijo algo así: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijito se llama gratitud. La relación de esa oración y de ese gozo nace la gratitud, la acción de gracia por todo y en todo. Amén. Así que, mis amados hermanos, preparados para esa segunda venida de Cristo, ¿cómo están esas áreas de nuestro corazón? Por eso el apóstol Pablo dijo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Después de cada una de estas exhortaciones, dice, de estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo, se nos dice que hagamos esto. Mire esto, voy a leer este punto bien interesante. Porque esto es la voluntad de Dios. La idea no es, esta es la voluntad de Dios, así que debes hacerlo. No. La idea más bien es, esta es la voluntad de Dios, así que puedes hacerlo. Lo debes hacer. Si tú no quieres, no lo puedes hacer. Pero puedes hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Y si quieres estar un día, mañana, y despertar en los brazos de nuestro Creador, tú puedes hacerlo. Tú puedes esforzarte y estar siempre gozoso y estar siempre orando y dando gracias en todo, mi amado hermano. Así que voy al segundo punto, y esto me encanta porque Pablo los exhorta también sobre su adoración. Y aquí viene algo importantísimo. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis al espíritu. Mire qué importante es. No apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías. Ahora, no apaguéis el espíritu. Podemos apagar el fuego del espíritu con nuestras dudas. Cuando nosotros dudamos, ¿será que viene el Señor? ¿Cuándo viene? No lo veo venir. Y estamos en eso y esa duda apaga al espíritu. Nuestra indiferencia con nuestros hermanos, nuestra indiferencia con nuestro prójimo, con los que mismos que nos rodean. Por ejemplo, hasta la indiferencia con nosotros mismos, al no prepararnos, al no escudriñar la palabra, al no estar conectados con Dios, esto apaga al espíritu. Nuestro rechazo al Señor. Muchos damos más tiempo a otras cosas y no le damos tiempo a Dios. Sabe que hoy, si lo aplicamos en el tiempo de ahora, muchos están desesperados por ir a la iglesia. Ya que abran el edificio. Pero durante el tiempo que hemos estado, han estado desobedeciendo a Dios, rechazándolo a Dios con sus acciones, con su conducta. Pero piensan que yendo al templo van a esconder toda su iniquidad. Pero la iglesia no me muestra que es el templo. La iglesia somos tú y yo. Y en todo momento y en todo tiempo tú y yo debemos estar preparados. Porque el edificio se queda, mi hermano. El que se va a ir con el Señor somos tú y yo. Así que tú y yo debemos estar preparados y absteniéndonos de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Por eso el Señor dijo, desechen lo malo. Aprendamos a examinar qué es lo que me edifica. Las palabras que me está viniendo a mi oído de mi vecino, de mis amigos, de mis compañeros, me están edificando y me preparan para la salvación. O puede ser que eso que estoy escuchando o eso que estoy compartiendo, que estoy hablando, pueda ser que retenga el acercamiento o que Dios pueda llevarme con él. Tengo que escudriñarme. Así que, mi amado hermano, ahí donde estás, yo te digo, escudriñate y examínate. Posiblemente no había estado reteniendo lo bueno y no habías desechado lo malo porque no sabías distinguirlo, pero la palabra de Dios nos lo muestra. Una persona que no sabe distinguir lo bueno de lo malo es aquella persona
que no está en comunión con Dios. Es aquella persona que no escudriña la escritura. Es aquella persona que no está en comunión, en adoración, pero más que todo en una relación íntima con Dios. Así que, mis amados hermanos, no apaguéis el espíritu. Cuando las personas empiezan a traer la atención hacia ellos mismos, es seguro que apagamos el espíritu. Ahora, mire este punto. Apagar se aplica correctamente a apagar una llama de algún tipo, como de un fuego o de una lámpara. ¿Cuántos no conocemos a esa parábola, esa historia tan hermosa que nos cuenta el libro de Mateo en capítulo 6, el capítulo 25 y versículo 8, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 insensatas y las 5 sensatas, aquellas que permanecieron con su aceite encendido en medio de todas. Las otras 5 dijeron: todavía no viene nuestro Señor. Así que se olvidaron de encender esa lámpara, de mantenerla encendida, y el aceite se fue acabando. Pero las otras, muestra la Biblia, que nunca desmayaron ni desanimaron. Ellas tuvieron ese aceite cada día y encendida esa lámpara, y llegó el momento que el Señor vino por ellas, y las que no tenían aceite salieron a buscar, y cuando regresaron la puerta estaba cerrada. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Será que mientras vas a buscar desesperadamente, cuando regreses esté cerrada la puerta, como pasó en el arca? O si estás manteniendo ese aceite y estás ahí en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las luchas, tu aceite está siempre encendida esa lámpara, tú estás preparado. Pero si no es así, si eres de los que está pensando: aún todavía Cristo no viene, y hay duda en tu corazón, hay indiferencia entre lo que estamos viendo, mis amados hermanos. Por eso Él continúa diciendo el otro párrafo: no menospreciéis las profecías. Así que las vírgenes, las 5 vírgenes sensatas, pudieron tener un encuentro maravilloso con su Señor. Así que yo te invito a que nosotros seamos de ellas y estemos encendidos, con la lámpara encendida. Y ¿sabes qué? Este libro, esta palabra dice que es lámpara a mis pies y lumbrera para mi camino. Este es el aceite, este es lo que debe estar en nosotros, esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de su palabra, de ese verbo, de esa palabra que es Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, quiero decir esto. Mira, un escritor dice que la frase puede ser más literalmente traducida: deja de apagar el fuego del Espíritu. Cuando lo trató de decir el apóstol, ¿verdad? No apaguéis el Espíritu. Por tanto, esta orden está basada en la imagen familiar del Espíritu Santo como un fuego o una flama. Aunque hay un sentido en el que el fuego no puede ser creado, podemos proporcionar el ambiente de acuerdo para que pueda arder. Sin embargo, una flama puede extinguirse cuando se ignora. Por eso el apóstol Pablo estaba exhortando a los de Tesalónica, porque ya muchos habían dejado extinguir. Es como cuando tú pones una fogata y pones leña y pones todo y te vas por allá y te pones a platicar, y cuando regresas te diste cuenta que se acabó, se extinguió, y lo único que hay brasa, ya no hay fuego, ya no hay nada. Así pasa muchas veces si lo aplicamos al tiempo de hoy. Mientras andamos ahí preocupados por el qué comer, por el qué vestir, por el qué beber y por esto y por el otro, nos damos cuenta que el fuego se está apagando, y lo más importante en tu vida es mantener el fuego encendido, porque lo que está en la tierra se queda en la tierra. El Señor dice en su palabra: levantad los ojos al cielo y no en lo terrenal, porque aquel que viene a su reino y su justicia, todo lo demás le viene por añadidura. Tú no lo tienes que buscar, Él nos las da. Amén. Así que, mis amados hermanos, hay un apagón del espíritu en otros, así como en nosotros mismos. Las personas pueden apagarlo en su propio ministerio, en sus propias vidas, cuando están desalentados. Si alguien preguntaba: ¿cómo es que se apaga? Cuando está desalentado, cuando está desanimado, cuando, ¿verdad? Estamos haciendo otras cosas más importantes que cuidar el área espiritual. Amén. Así que el segundo párrafo dice, o el versículo siguiente del contexto dice: no menospreciéis las profecías. Reconocemos que el Señor habla
¿verdad?, a través de su pueblo hoy en día. Y aprendemos a estar atentos a su voz. Claro, siempre hay que examinar las profecías, siguiendo el orden, examinarlo todo, pero no la menosprecies. Otro punto interesante, no podemos menospreciar las profecías. Todo lo que está escrito se está cumpliendo, mis amados hermanos. Debemos estar conectados con todas esas profecías, así como se habló en todos los profetas del Antiguo Testamento. Vemos cómo se va su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso tú y yo debemos estar preparados, viendo esas profecías a través de la palabra. Si lo que está pasando en este tiempo está conectado con la Escritura, yo no lo puedo menospreciar. Tengo que estar alerta, porque eso me está diciendo que son señales de la venida de mi Señor Jesucristo. Así que debo estar atento y no menospreciando las profecías. Ahora llegamos al versículo, al texto clave, ¿verdad?, de lo cual estamos hablando. Examinadlo todo. Es muy posible, y escuche esto, mi amado hermano, ¿por qué es que el apóstol Pablo escribió esta carta? Usted sabe que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué la escribió? ¿A quién se la escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero ¿por qué la escribió? Es muy posible que la profecía estuviera siendo menospreciada en aquel tiempo, porque habían individuos que estaban abusando del don. Había muchos ociosos y muchos desanimados y débiles entre los de Tesalónica. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Voy a ir a ese capítulo 4, 11 y 12. Dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis amados hermanos, les estaban motivando el apóstol Pablo a que no se desanimaran. Había algunas cosas que tenían que corregir, y por eso el apóstol Pablo les dice, porque había un momento en que se había desanimado, habían débiles, habían ociosos. Quiere decir que no le estaban poniendo importancia a lo que Pablo había enseñado. Amén. Así que tal vez espiritualizaban su ociosidad con profecías, que a veces muchos queremos que nos den profecías para podernos recargar en eso. Muchos a veces nos dicen alguna profecía que escuchamos por ahí, que tal vez nos incitan a dejar los caminos de Dios, y para ellos a esa sí la toman bien. Pero si la traemos a la palabra, el Señor nos dice: no puedes separarte de mí en ningún momento, porque separado de mí no puedes hacer nada. Entonces tenemos que examinarla, esa profecía que pueda estar viniendo, y puede ser que eso estaba sucediendo en aquellos tiempos. Había personas que ponían fechas y especulaban sobre el final de los tiempos en entre los tesalonicenses, ¿verdad? Muchos respaldaban esas especulaciones con supuesta autoridad profética. Hoy estamos viendo que hay muchas profecías, pero ¿todas vendrán del Señor? ¿O vienen de fábulas, de filosofías, o de hombres que dice la Biblia, falsos maestros, engañadores, como en aquel tiempo estaba Diótrefes, y venían engañando a la gente, manipulando a la gente? Por eso el apóstol Pablo lo dice con poder y autoridad: examínenlo. ¿Está edificándote? ¿Te está preparando eso? Si no, sácalo de tu vida. Pero debes estar presente y seguro que lo importante es que cuando venga Cristo tú estés preparado. Dice que examinarlo todo y retener lo bueno. La maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que los cristianos examinen todo. Cuando han hecho el examen en sus vidas y podemos darnos cuenta que hay cosas que no edifican, rápidamente lo desechamos de nuestra vida. Entre este tiempo en que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, había pasado tiempo en Berea. Mire qué interesante esto. Pablo estaba en Berea
el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y al 12, habla algo bien importante. Yo voy a ir a la Biblia y acompáñeme ahí a la Biblia en el libro de Hechos para que lo leamos. ¿Quiénes eran los de Berea? ¿Verdad? Vamos a ir a ver quiénes eran los de Berea. Capítulo 17. Dice: Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quería que los de Tesalónica fueran como los de Berea, que todo lo que se hablaba, ellos iban y lo examinaban en la palabra. Si verdaderamente estaba de acuerdo con la escritura, ellos lo recibían, lo atesoraban y lo ponían por obra. Pero si eso que estaban predicando no iba conforme a la palabra, ellos lo desechaban. Es importante para ti y para mí en este tiempo aplicarlo. De todo lo que estás escuchando por video, por mensaje, por el Facebook, por todas las redes sociales, examina todo lo que estás escuchando. Y si algo no está de acuerdo a la palabra, simplemente desechémoslo. Hoy hay muchos pastores que edifican nuestras vidas y nos nutren espiritualmente, pero cuando escuchemos, lo traemos la palabra, lo tomamos y lo ponemos por obra. Pero si esta palabra no está edificando, lo quitamos porque puede perjudicarnos en el futuro para el día que Cristo venga por su iglesia. Así que la Biblia nos habla claramente ahí y dice: ahí los cristianos eran de un carácter noble, porque escucharon la predicación del apóstol Pablo y diligentemente buscaron en las escrituras para ver si lo que decía era verdad. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran un corazón y una mente más como los de Berea. Así que, mis amados hermanos, tú y yo debemos tomar este ejemplo de los de Berea y que todo lo que hoy estemos escuchando lo apliquemos a la palabra, miremos su interpretación. Y si es edificativo, vivamos conforme a esa palabra. Porque no todo es malo, pero lo que no edifica hay que quitarlo, hay que desecharlo. Y al texto siguiente, me encanta esta parte, porque después de que hace esto, vamos al siguiente texto. Y dice: absteneos de toda especie de mal. No dice de algunas cosas, de toda especie de mal, ¿verdad? Y dice así: cuando se hace uno el examen de cualquier especie de maldad, debe de ser desechada. Tengo que abstenerme. Si yo sé que eso no me va a ayudar en mi crecimiento espiritual, no me va a nutrir ni me va a alimentar, debo de quitarlo. Toda especie de mal, sea cual sea. Y la Biblia nos lleva a una conclusión tan hermosa en la palabra. El apóstol Pablo concluye, después de decirle esto a los de Tesalónica, que retengan todo lo bueno y desechen todo lo malo, y les exhorta en esos puntos tan especiales, ¿verdad? Nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué hermoso escuchar esas palabras después de que el apóstol Pablo le dice: quieren esperar a Cristo, espérenlo gozosos, orando, ¿verdad? No apagando el espíritu, manténganse firmes. Pero dice ahí: y ese mismo Dios los va a santificar. La idea detrás de la palabra santificar es ser apartado, hacer algo distinto y diferente, rompiendo viejas asociaciones de esa naturaleza pasada y formando una nueva en el Señor Jesucristo. Ahora me aparto exclusivamente
para el Señor y me preparo para lo que pueda venir en mi futuro. Amén. Así que el mismo Dios de paz os santifique. Pablo dejó claro que la santificación es la obra de Dios en nosotros y hace hincapié en las palabras, ¿verdad? De él mismo, en que seamos guardados en fiel en el que él nos llama. Así que, mis amados hermanos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar conectado con el Señor. El espíritu encendido, una alma limpia, sin nada que estorbe, una conciencia limpia y un cuerpo, ¿verdad?, que refleja el gozo, el amor, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, yo los dejo en esta hermosa tarde con esta reflexión. ¿Estás preparado para su venida? Si no lo estabas, empieza a hacer un cambio en tu vida. Acércate a Él. Ven a Él confiadamente. Recíbelo en tu corazón. Llénate de su presencia. Llénate de gozo, de ese gozo que no depende de lo que el mundo haga o diga. Ese gozo es de la exacta y perfecta voluntad de Dios. Esa alma fuera de todo aquello de dolor, de tristeza, de odio, de resentimiento, de todo aquello que daña nuestro ser entero. Y nuestro cuerpo se refleja ahora para poder llevar hacia adelante y seamos nosotros ese espejo, ese ejemplo, que cuando nos miren llenos de gozo y alegría, sonriendo, puedan decir: yo quiero lo que Él tiene. Así que, mi amado hermano, si alguno ahí donde estás, en tu hogar, en el lugar donde tú estés, si aún no conocías del Señor, yo te invito que hoy en esta tarde tú lo recibas como Señor y Salvador. Que te lo lleves contigo y que te prepares en espíritu, alma y cuerpo para el día que Él venga. Y de hoy en adelante examina todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy escuchando tu palabra, Señor, yo sé que tú vienes pronto por tu iglesia. Yo decido hoy abrir mi corazón, recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todas las cosas que yo he hecho y hoy quiero darte gracias por todo y en todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Para el día que tú vengas por tu iglesia, yo también quiero estar contigo. Hoy, Señor, te doy gracias. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así que, mi amado hermano, ahí donde estás, si has hecho esta oración, ahora empieza a escudriñar la palabra. Relaciónate con Él. Que sea Él el centro de tu vida, de tu hogar. Y que sea Él esa lámpara en tu caminar de aquí en adelante. Y prepárate para ese gran día hermoso que pronto será. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y para adelante en Cristo Jesús.